Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Y bueno, mis amores, hoy estamos aquí en mi casita porque os prometí que en cuanto tuviese las salas de mis cofres nuevos, os iba a hacer un tour para enseñaros cómo me lo he organizado, cómo las he decorado y todas estas cositas. Así que venga, dentro vídeo. Bien, mis amores, vamos a empezar por la planta número 2. En la primera planta, como habéis visto, tengo mi mini casita, o sea, mi salón, mi cocina, mi dormitorio, en fin, esas cositas de la vida. Y en la segunda planta yo ya tenía mi antigua planta de baúles, de salas de baúles, pero las he rediseñado porque, bueno, no lo iba a hacer con esta sala, pero después de desorganizarlo todo para hacer las otras dos que tengo hechas de los DLCs, he rediseñado estas porque, en fin, ya hace mucho tiempo que hice las otras, me han entrado muchas cositas más de decoración y además hace bastante que lo tenía hecho y ya quería darle un nuevo aire. Además, tengo que decir que nos han salido estos nuevos baúles que son una maravilla, que son de la colección de Aurora, de la Bella Durmiente. No sé yo si también os saldrán estas cosas a los que no tengáis el Storybook, no lo tengo yo muy claro, pero si tenéis el Storybook seguro, ¿vale? De estos baúles hay tres tamaños, tenemos el tamaño pequeño, el tamaño mediano y el tamaño grande, sin tener que poner Dream Light, o sea, son de compra en Gilito, por lo que tú lo compras cuando te sale y luego, como ya sabéis, vais a Gilito y le encargáis más los que necesitéis. Tengo que decir que yo he gastado la frivolidad de 200 baúles con las tres plantas y he quitado todos los que tenía de crafteo porque estos me parecen muy bonitos y los de crafteo los voy a descraftear para recuperar esos materiales y el poquito Dreamlight que me den, porque bueno, aunque sí que te devuelven el Dreamlight que has gastado, también te cuesta Dreamlight descraftear, pero bueno, pues una cosa por la otra siempre hay un poquito ahí que te acaban devolviendo. Dicho esto, os enseño. Mirad, yo lo que he querido hacer en parte de decoración es que cuando yo entre en la sala sepa de qué es. Si es del Valle, del DLC A Rift in Time o del DLC de Storybook. Así que todas están acondicionadas según de dónde son. Bien. En el Valle, ¿qué es lo que tengo? Pues obviamente tengo a Mickey y sus amigos, ¿no? Pues la de la salita esta, que es la de los materiales, he querido hacerla pues con esta temática, así un poquito de Mickey y sus amigos y tal. Espera que os la enseño mejor desde aquí. Es que estoy con el ratón y me cuesta un poquito más hacer el 360, pero bueno, vamos a ver si soy capaz de hacerlo guay, que se vea lo que es decoración. Luego, en cuanto, ¿qué tengo en esta sala? Pues obviamente en la de materiales siempre pongo una mesa de crafteo. He puesto esta porque sí, porque me gusta. Es de Ariel, también tengo Ariel en el Valle y lo quería poner. Bueno, no es que sea de Ariel, es que tiene así como cositas de mar. Y bueno, pues me hacía ilusión ponerla aquí. Y luego pues mirad, los baúles, como ya tengo bastante más sitio porque también las salas las podemos ampliar hasta el 12×12, que antiguamente era la máxima de 10×10. Me caben más cofrecitos, así que lo he distribuido por cofres. Uno solo para el carbón, uno para los guijarros. En este tiene arcilla y tiene también los ladrillos, porque es la materia prima y luego lo que podemos craftear con ellos, el material que crafteamos con ellos. Este de la arena igual, tiene la arena, pero también el vidrio, que es lo que podemos craftear con él. Y así consecutivamente, como podéis ver, el oro con el lingote, el hierro con el lingote y tal. Luego en esta de aquí tengo los destellos, únicamente destellos, ¿vale? Y esta de aquí que tengo los libritos estos, que son los manuales de instrucciones, para cambiarles el oficio, ya sabéis. Bueno, pues tengo unos cuantos hechos y, bueno, hechos no, tengo que decir que la gran mayoría son de cuando podía ir a las 3 horas, no os voy a engañar. Ya no lo hago, yo os aconsejo que no lo hagáis porque ya sabéis que han habido problemas con estas cosas que os fastidian la cuenta o el multijugador. Y yo no aconsejo que lo hagáis. Tampoco aconsejo que deis nada que hayáis cogido en esas islas. Que ni deis ni recibéis. Porque también os puede pasar. No es algo seguro, pero puede pasar que os fastidien la cuenta. Así que, pues eso.
Lo que os quería decir, que este baúl tengo todo esto, pero además tengo cositas que son de, que pone aquí que son de misión, pero que no nos han servido para nada de misión. O sea, que están aquí, yo las tengo guardadas. Y no sé si más adelante nos harán falta o no. Yo lo tengo guardadito por si acaso. No sé vosotros qué hacéis con estas cositas. Supongo que las guardaréis. Pues ya las tengo todas juntitas. Y estos dos libros que yo no recuerdo de verdad, porque hace ya la misma vida, si era de la habitación secreta del castillo o de la cueva de Olaf. No me acuerdo muy bien de qué sitio es. Fijaros, pone guía de... Bueno, esto no, esto... Esperad. Vale, el símbolo que tiene es de la Riffing Time, porque fijaros, si yo me pongo aquí no sale nada, ¿veis? Porque es de los reinos. Este sí, mira, este es del valle, que sale abajo donde pone caramelos de dragón. Me sale la estrellita de Dreamlight. Eso es porque es de aquí del valle. Y estos no me salen nada porque es de los reinos o de personajes. Pero estos sí que me salen, pues son de la Riffing Time. No sé de dónde los sacaría, pero yo los tengo ahí guardaditos. Vamos acumulando cosas, en plan síndrome de Diógenes, de verdad. A ver, luego está aquí este baulito. Lo que me he puesto ha sido materiales que conseguimos en los eventos, ¿vale? No están todos, pero sí algunos de ellos. Las chapitas, los malvadiscos y los caramelos estos que son de Halloween, si no recuerdo mal. Y también los tréboles de hojas, que también son de cuando San Patricio. Luego esta de aquí le he puesto el montón de regalos porque tengo los regalitos estos famosos que se hacen en crafteo, que se llama regalo brillante. Y esto lo vais a poder craftear con el regalo o el papel de regalo navideño, que lo vamos a conseguir en el evento de Navidad. ¿Para qué sirven estos regalos de brillantes? Bueno, pues aparte de hacer las tareas de ese evento, ¿vale? Que os tocará si no lo habéis hecho, y si lo habéis hecho, pues ya nada. Pues también os va a servir para que os suba bastante el nivel de amistad cuando se los veis a los vecinitos. O sea, yo cuando me suele venir uno nuevo, pues para poder haceros el vídeo tengo que subirlos rápido. No puedo irme a minar o a recolectar y todo esto con ellos, porque entonces tardaría la vida en subiros el vídeo de sus misiones. ¿Qué hago? Pues le doy comida que le sube mucho y luego cuando ya está a nivel 5 o 6, que le cuesta más con la comida, le doy regalitos de estos que le sube mucho también. Luego aquí pues más materiales. Aquí tengo la cuerda y la fibra. Aquí tengo las telas y los papeles navideños estos festivos, que es con lo que se hacen los regalos. En este de aquí tengo viales vacíos y cachivaches de estos, ¿vale? Luego aquí la bola de nieve. Y esta de aquí tengo dos, porque como deshice caminos empedrados sin bordes que hice al principio, el primer año... cuando ya no pusieron los con bordes, pues ya yo no uso empedrado sin bordes. Y si uso es muy pequeña cantidad y tenía chorrocientos mil. Bueno, pues tenía un baúl y parte del otro. Y pues como ya no me cabía más, pues he puesto dos baulitos que me cabe aquí en la sala perfectamente, como podéis ver. Y luego aquí en el centro todas las maderas. Cada baúl tiene su color, ¿vale? Esta es la que tengo aquí, esta de aquí. Las de aquí abajo son la blanca y la negra. Y aquí la madera esta más rojiza. Y creo que a mí me va súper bien. Luego tengo que deciros otro tip que a mí me ha encantado para hacer estas salas y que os quepan más baúles así a lo largo y tal. Es utilizar estas nuevas puertas. Estas puertas, que en sí no son puertas, son escaleras, son de la colección, si no recuerdo mal, de Peter Pan. Las venden en Gilito, no es de premium ni nada de esto. Las puertas son de Gilito. Y van muy bien porque fijaros lo que ocupa muy poquito. Y entonces de esa manera podéis poner los baúles pues mejor. Y ahora pues vamos a esta sala. Vale, aquí tengo la sala de las gemas del valle. Toda esta planta es solo del valle, ¿vale? Obviamente como es del valle, pues la he hecho en honor a Gilito MacPato. Como podéis ver, la puerta esta que me súper encanta, sí, o sea, está súper chula. Y la decoración, pues la verdad es que bastante sencillita. Pero es que también os digo una cosa, a ver, hay que decorar estas salas porque obviamente es nuestra casa, que nuestra casa sea bonita, nos gusta a todos. Aunque sea almacén, como digo yo, ¿vale?
Pero, pues, ya que tienes que venir corriendo a soltar, coger o lo que sea, pues que tengas un poquito de espacio para llegar a los sitios bien. Porque a mí en la otra que tenía de las gemas puse un montañón aquí de oro, que sí, quedaba muy bonito y todo lo que tú quieras, pero me costaba pasar y acceder a los cofres, tengo que decir. Y mi organización ha sido por gemas. Ya que tengo espacio, pues cada baúl es una gema diferente, como podéis ver. La que hay arriba es la que hay en el baúl. En esta no, en esta he puesto todos los fragmentos estos, tanto los de ensueño como los de la noche, como los purificados, ¿vale? Porque de esas no suelo acumular muchas. Y bueno, las he puesto todas juntitas. Los cristales de Vitalis, en fin, como podéis ver. Así está todo. Y me caben todas, ¿eh? Fijaros. Están todas las que nos salen aquí en el valle. Y luego me he puesto de decoración los cacharros estos, que son cajas fuertes, que también me sirven de almacenamiento en el caso de que me quedase un poquito saturada de almacenamiento. A ver, en las gemas no creo, porque fijaros, estos son enormes y no creo yo que lo llegue a llenar, ¿vale? Pero este, por ejemplo, que los tengo a los tres juntos, me podría llegar a pasar, que no me cupieran más. Pues entonces pasaría unos pocos aquí o en aquellos y ya está. Venga, vamos a la siguiente salita. Es que tengo muchas salas que enseñaros, ¿eh? Porque, como os he dicho, es una planta por valle y DLCs, así que... Vale, aquí le he querido poner la puerta esta, me encanta, la de Alicia. Y vamos a ir a la de las flores. Vale, la sala de las flores del valle es muy parecida, es casi una réplica a la que ya tenía hecha. Lo que, claro, es más grande porque antes tenía el tope de 10×10, ahora es de 12×12. Y queréis que no, se nota bastante, tengo que decir, se nota mucho. Y bueno, le he puesto un poquito más de decoración y tal, porque además tengo cositas nuevas, como os he dicho antes. Fijaros, la puerta esa de Rapunzel, no, perdonad, de Aurora. Es súper bonita, me encanta. Las ventanas estas de Ratatouille. Luego estas grandes que no recuerdo de qué colección son, pero esas son que me salieron a mí hace ya un porrón, ¿eh, Gilito? O sea que si lleváis tiempo las tendréis seguro y si no, no os desesperéis que saldrán. Bueno, le he seguido poniendo, como veis, los detallitos estos me encantan. Las estanterías de Wally son súper bonitas. En fin, más o menos de estética se ve más o menos igual. Y bueno, luego en organización os tengo que decir... A ver, me voy a quedar quieta. Os tengo que decir que tengo... a ver, 2, 4, 6, 8... Vale, 21 baúles, ¿vale? Para todas las flores del valle. Y me lo he organizado de la siguiente manera. He puesto 2 clases de flores por baúl. 2 clases. Y sé que son... o sea, no me voy a volver loca a la hora de venir, porque obviamente en las mesas no te caben 2 flores, solo caben, o sea, caben 2, no caben 4, ¿vale? Para poner 2 cofres con 2 diferentes en cada cofre. Entonces he puesto una arriba de las que hay dentro y yo ya sé que aquí está la rosa y la morada, aquí la roja y la azul, aquí está verde y la morada, en fin. Y así consecutivamente con todas, ¿vale? Todas están de 2 en 2, todas. Y luego estas 2 últimas... que es para poner las tierras, las fértiles y las normales. Y esta de aquí, que como podéis ver, está la rosa de la Bella y la Bestia. Están las rosas que conseguimos en el invernadero de Bestia, ¿vale? Ya sabéis que nos dan estas rosas, que tengo poquitas, tengo que decir, tengo que ir a por más. Pues eso, las pongo aquí. Pues nada, vamos a por la última sala de aquí. Vale, ahora nos quedaría la de los alimentos. Esta también le he dejado más o menos en decoración lo que había. Más o menos, las paredes son así, más o menos las que habían. O sea, no eran otras. La que le he cambiado ha sido la del final, que le he puesto esta de Frozen para cambiar un poquito. Y las mesas, que he utilizado estas mesas que son preciosísimas, de la colección de Toy Story. Como podéis ver, he utilizado únicamente los cofres estos nuevos. Es que me gustan mucho. Ya veremos si más adelante salen más cofres, pues entonces a lo mejor cambio alguno, pero no lo sé. Bueno, y lo he distribuido, ¿verdad? Aquí las frutas de 3 en 3 en cada cofre, menos esta que solo hay, la de Dreamlight. Aquí he puesto el algodón y también he puesto la canola.
¿vale? Pues, y encima he puesto todo lo que... A ver, en verdad, encima de las mesas está lo que hay dentro de los baúles, como os acabo de decir antes. Pero hay algunas que, por ejemplo, el algodón no me deja nada más que poner el algodón. Pero yo sabía, desde siempre he tenido el algodón con la canola. Entonces no me voy a confundir y sé que ahí voy a tener también la canola, ¿vale? Aquí he puesto todo lo que es infusiones y café. Aquí los huevos de evento, que os he dicho antes que había puesto todos los eventos en el otro baúl de fuera, donde los materiales, menos algunos, y uno de ellos eran estos, ¿vale? Los huevitos estos de aquí, creo que quedan mejor aquí en los comestibles. Y además se puede cocinar con ellos y los he querido poner aquí. Sí que es verdad que los malvadiscos también nos sirven para cocinar, pero bueno, los he puesto en el otro lado porque es que aquí ya veréis que está la cosa un poco overbooking. Luego aquí tenemos estas dos que son de recolecta en el suelo y aquí ya verduritas. Todas las verduritas que tenemos del valle, ¿vale? En este lado de aquí, pues todo lo que es de compra en Remi, lo diré mañana, los cacahuetes y el slus, el queso, la mantequilla, la leche, los huevos. Y en este de aquí tengo estos pescados que es de también, de cuando íbamos al Astresor, ¿vale? No sé con qué pescado se hace, pero que te dan una barbaridad de dinero por él. Fijaros, se vende un solo plato por 10.400 monedas. Sí que es verdad que yo antes lo utilizaba para la energía, porque también te comes uno y te lo llena de golpe tontero. Pero desde que ya nos prohibieron lo del ascensor, dije, no, 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 déjatelo para dinerito, porque cuando las vacas flaqueen nos hará falta. Bueno, aquí he puesto una lista de máquinas de estas porque quedaban bonitas y porque tenía muchas hechas, la verdad. Y bueno, a veces las uso, también tengo que decir. Y toda esta zona de aquí, que es la pescadería, como podéis ver, son todos los peces del valle, peces y mariscos. En este he puesto todos los que son crustáceos juntos, que son 3, y en los demás he puesto 2 por baúl, ¿vale? Sé que a lo mejor diréis, jolín, ¿para qué quieres 2 por baúl si no lo vas a llenar? Es verdad, pero a la hora de yo venir a recoger algún pez o soltarlos, me viene mejor visualmente saber dónde está cada uno. También visualmente, estéticamente queda chulo. Y además, como me cabía y podía, pues también lo he hecho. Y luego en este lado de aquí, pues aparte de que esto también es como pescadería, que son las algas y las conchas que cogemos del mar, de la playa, pues también he puesto esto de aquí que son las especies y tal que recolectamos también en el suelo. Y esas cositas. Vale, venga, vamos. Ahora nos vamos a ir a la tercera planta, que es donde tengo el Arrifin Time. Fijaros, se nota, ¿no? Que llegas aquí y esto es Arrifin Time. Totalmente de Arrifin Time. La decoración, pues fijaros. Le he puesto... A ver, tengo que deciros que yo, por ejemplo, aquí en esa pared le he puesto lo de los leones, porque yo en el Arrifin Time tengo todo lo del Rey León. Yo, que no todo el mundo. Entonces, a mí es una cosa que la veo y digo, es el Arrifin Time. ¿Vale? Luego, obviamente, la mesa de curvatiempos, que no podía faltar aquí. Y otra mesita de crafteo normal. Como os he dicho antes, tengo mesas de crafteo en las salas donde tengo los materiales. Y los materiales, pues nada, fijaros, otra vez lo que tengo puesto arriba es lo que hay en el baúl de enfrente, ¿vale? Y caben bastante bien, ¿eh? Tengo que decir que todo esto que se recolecta con el reloj de arena en la otra sala que tenía yo antes, lo tenía donde están los materiales, en 2 baúles. Y me volvía loca porque no sabía dónde estaba uno, dónde estaba el otro. En fin, no me cabía todo. Tuve que vender a veces muchas porque no me entraban. Y esas cositas. Y ahora de esta manera pues lo tengo mucho mejor para recolectar más, obviamente. Luego aquí tengo las cositas que... Fijaros, el plástico que se pesca, los cristales y la perlita esta. Por aquí tengo los minerales. Y luego aquí, pues más cositas de estas que cogemos con el reloj de arena, pero que son diferentes a aquellas que tenemos allí. Sabéis que esto se divide por grupos en la mesa para craftear. Pues más o menos lo tengo bien dividido. Y otra vez he vuelto a usar escaleras de estas porque, como podéis ver, no ocupan espacio y van súper bien. Vamos a esta sala. Fijaros, esta es la de las gemas. Tengo que decir que en los DLCs no hay tantísimas gemas. Sí que es verdad que nos salen las gemas que también nos pueden salir en el valle, pero obviamente si me salen, mirad la del valle a guardarlo y ya está, no pasa nada.
porque yo lo quería tener separado por sitios, ¿vale? Como podéis ver. A mí me mola que en los DLCs no hay tantísima cantidad porque como podéis ver no parece una sala de gemas de baúles, sino parece una sala decorada, súper chula. Bueno, a mí me gusta. Así estilo Aladdin. Lo he puesto estilo Aladdin porque obviamente tengo tenemos a Jafar, pero yo además tengo todo lo de Aladdin allí, ¿vale? Bueno, esta os quería comentar. Esto no es gema, ¿eh? No cuenta como gema el ámbar. Porque ya sabéis que el ámbar lo conseguimos excavando. Pero yo la tengo aquí catalogada como gema para mí, para mi cabeza. Y la tengo ahí puesta con la verde que la he tenido siempre junta. Y bueno, las gemitas que hay, que no son muchas. Pero pues nada, aquí están ellas, tranquilitas. Bien guardadas. Custodiadas por los Jafars estos. Y pues no sé si decirle a Yasmín esta que tengo aquí puesta. Vale, a ver, vamos a esta aquí que es la de las flores. Bueno, pues la de las flores, volvemos a lo mismo. Yo en el Arrifin Time tengo, también puse todo lo que es de Peter Pan, por lo que, y tenía muchas ganas de hacer una salita de flores con Peter Pan. Y he hecho esta decoración en esta sala del DLC de Arrifin Time. Creo que queda súper chulo con las cositas nuevas. Hay algunas cosas que no son de... O sea, he mezclado muchas cositas, pero se le da el aire a que es, obviamente con los maniquíes que he puesto y todo, de Peter Pan. Aquí nos va a pasar como en las gemas, no hay tantísimas flores como nos pasa en el valle. Además no tengo tantísimas recolectadas y las he agrupado por clases. Vale, aquí no es de dos en dos, sino pues las que hubiese de cada clase. De estas que son las ave del paraíso, pues tengo las amarillas, las blancas y las naranjas. Todas juntitas. Estas que son las de lucecitas, pues aquí también todas juntitas. Los cactus, estas de cristal, estas y estas, separadas por clases, vamos. Ahí. Y luego, pues de esa manera también he podido decorar bastante más esto. Y esta de aquí que tengo los palos, estos tropicales que nos sale en el Arrifin Time. Y los tengo aquí. ¿Vale? En vez de la sala de materiales los he dejado aquí con las flores. Y nos quedaría la de la alimentación. ¡Tachán! A ver, los que me conozcáis y habéis visto el canal, habréis visto cuando hice el Speed Wheel de la Arrifin Time, de toda la parte de los muelles, de los ancestros. Tengo todo ese bioma hecho oriental y obviamente tenía que haber una parte oriental en las salas de los baúles y qué mejor que la de la alimentación para poder montarme aquí a mi pulpo chef y la comida que nos sirve. Todo su sushi. Porque además, obviamente al ser DLC hay menos cantidades de comidas y todo el rollo este como hasta ahora y no tantísimas frutas y todas estas cosas. Y bueno, pues me cabe mucho mejor y la podía hacer así más de esta estética. Aquí he puesto, mirad, las frutitas por aquí, hasta aquí, tanto las húmedas como las secas, porque aquí también tenemos, no sé si eran almendras, sí, mirad, las almendras, los dátiles, en fin, todas las frutas, ¿vale? Luego también cositas que podemos recolectar en el suelo, las verduras y todo esto por aquí. Y luego en aquella zona de allí, lo que he puesto ha sido la carne, especias y los pescados. Todos los peces que hay en el Arrifin Time, ¿vale? Y ya está. Ya estaría las salas de la Arrifin Time. Ahora nos tendríamos que ir a las del Storybook, que es la consecutiva, la 4. Fijaros, se nota, ¿no? Que es del Storybook. Esta de materiales me encanta, tengo que decir. Me ha quedado súper espaciosa. Tampoco quiero, ya os he dicho antes que no quiero que se me queden muy apabullantes para yo poder acceder bien a todos los baúles y esas cositas. A ver, en esta, en vez de ponerle la mesa de crafteo en el centro, le ha utilizado para poner todos los fragmentos estos de los pajaritos y todo esto, ¿vale? En esta he puesto los blancos y los negros. Negros tengo poquitos, tengo que decir, ¿eh? Luego aquí he puesto todos los demonios, en la de allí todos los pajaritos y en la de aquí todas las ranitas. Y luego, pues, un material, tengo que decir, un material por baúl. O sea, me ha caído súper bien. He puesto en el medio la mesa de crafteo, que como os he dicho no me iban a faltar. No la he puesto en el centro, pero las he puesto en los laterales. Y como podéis ver, pues, un material por baúl. Y entonces me sobraba
todas estas de aquí. Todas estas de aquí me sobraban. Y como en el valle tenemos tantísimos materiales y tantísimas cosas, pues dije, bueno, pues me lo subo arriba y yo sabiendo que están aquí, pues ya está, ¿sabes? Entonces, en esta aquí he puesto un jarrón porque en una de las misiones, no me acuerdo si fue en la historia o qué, cogí una de estas jarras que teníamos que poner en el Olimpo cuando Hades. Y bueno, pues es una cosita más de estas de misión que se me ha quedado aquí. No sé por qué me dejó cogerlo, la verdad, porque los otros he intentado cogerlos y no me ha dejado. Por si era alguna misión secreta, ya sabes que yo voy investigando. Pero no, solo me dejó coger este. Así que lo dejo ahí. Si consigo más cosas así de misiones, tengo el cofre de abajo que os he enseñado antes. Y este, por si me faltaran sitio. Y luego las pociones. Una poción por baúl. Ya sabéis, las pociones están milagrosas. Por baúl, pues tengo una de cada. La de la regadera, la del pico, la de la pala. Y ¿cuál era la otra? Pala, regadera, pico. ¿Y cuál es la otra? A ver. Ah, la pesca, la pesca, la pesca. Vale, luego aquí tengo todas las bolsitas píxeles que tengo que decir que esto también fue con un poquito de trampa con las Tresor. Pero bueno, cuando las gaste, pues ya serán yendo fabricándolas yo y las iré poniendo aquí, que ya sabéis que se fabrican con esto, con los fragmentos de píxel que se consiguen cuando visitamos a un amigo o nos visitan, nos van apareciendo por el valle. Recolectarlos. Estos sí que no son de haber cogido las tesoras, estas son que yo las he ido acumulando, como tengo de lo otro hecho, pues las he ido guardando para cuando me falten poder craftear yo. Y las llamas píxeles que van también muy bien, que sabéis que esto sirve para cocinar multiplicado por 2. O sea, yo cocino, por ejemplo, yo que sé, un plato de verduras y utilizando esto me van a salir 2 con solo, o sea, con los mismos ingredientes, utilizando la mitad de ingredientes, vamos. Y tengo la grande y la pequeña y lo tengo aquí puesto. Vale, vamos a esta sala de aquí. Ay, no, espérate, no te abras. Aquí. Que tenemos las de las flores. La de las flores del Storybook pasa exactamente lo mismo, que hay muy poquitas flores. Fijaros, solo hay 3 clases de flores. Hay menos todavía que en el Arrifin Time. En el Arrifin Time hay más clases. Pues lo he puesto por clases también. Porque además estas cuestan bastante que vayan saliendo. También es verdad que tengo que venir a recolectar y todo esto para poder luego craftear. También es que he crafteado mucho y he ido gastando. Pero fijaros, pues aquí las tengo divididas. Y luego aquí también las rosas, ¿vale? Y bueno, pues he aprovechado para meterle mucha decoración y que se pareciera más al Storybook. No sé si he conseguido que se vea que es del Storybook. Pero bueno, yo lo he intentado. Sí que es verdad que las otras dos se me asemejan más a lo que tengo. Y esta un poquito quizá menos, pero me mola. Luego en esta de aquí la tengo vacía de comodín. Por si alguna vez aquellas se me petan y tengo que utilizar otro baúl más. Y en esta de aquí que he puesto, que no es de aquí, tengo que decir que esto es de la Renfin Time, pero me lo traje aquí porque no me acordé ponerlo en la otra y aquí tenía más espacio. Y dije, bueno, pues lo pongo aquí total. Le he puesto el farolillo este de Rapunzel porque tengo las flores mágicas de Rapunzel, la flor misteriosa esta, que sabéis que las utilizamos mucho para hacer los Dream Snap con el brilli brilli. Y luego aquí, esta que sí que es del Storybook, que es el junco de la laguna, ¿vale? Que estas se recolectan por el suelo también. Y yo las tengo catalogadas como flores también, no sé por qué. Vale, ahora nos vamos a la de las gemas. Esta es muy especial. Tengo que decir que esta es muy especial porque cuando me salió la ventana que tenemos atrás de Maléfica y Hades, tenía clarísimo que quería hacer una sala así. Y qué mejor que hacerlo para esto. O sea, para hacer mis salitas de baúles. Creo que queda súper chulo. Fijaros, os voy a enseñar. A ver si puedo con el ratón. Os voy a enseñar que es mitad maléfica. Toda esa parte de ahí es de maléfica. Y luego tenemos toda esta parte de aquí que es de nuestro Hades. No es que tenga gran cosa, pero yo creo que se ve bastante bien marcada la mitad de uno y la mitad de otro. Tenía muchas ganas de hacer esto. Y además los trajes, que son preciosos, me encantan. Y bueno, aquí tenemos muy poquita gema. O sea, tenemos esta, la lava.
tengo la brillante, la magma brillante aquí y aquí la normal, el ópalo, la estrellita está por aquí. Y luego por aquí estos también que son el brillante y el normal de hielo compacto, creo, hielo puro. Luego aquí el mármol y esta la he dejado libre, no tiene nada, por si algún día me falta poner algo más. Es que no me gusta dejarlas impares los baúles, por eso siempre me queda alguno así cojo, si no me llega. Pero bueno, no viene mal porque luego siempre lo podemos rellenar si nos falta espacio en los otros. Vale, y nos quedaría la última, que es la de los comestibles. ¡Y tachán! Creo que esta también... Ah, no os he dicho nada, pero si os fijáis, he puesto menos la sala de... Menos la sala de Maléfica y Hades. Son todas con el suelo este de puzzles en honor a los puzzles que tenemos que hacer con la guardiana de la sabiduría. Me parecía un buen toque. Este solo lo vais a tener todo seguramente porque sale muy al principio del juego. Esto los tengo yo de hace ya 1000. Es de la colección de otros, si no recuerdo mal. Y me gustó este toque para el suelo. Y bueno, también os tengo que decir que para esta me falta la tercera ventana, que es la de la hada madrina azul. Y de momento he puesto la estufa esta aquí, pero ahí tiene que ir la tercera, la azul, porque quiero que estén las tres hadas en referencia a Aurora, obviamente. Aquí he puesto la cocina esta de Aurora también. He puesto aquí esto porque lo veía muy vacío, la verdad. Y bueno, a veces también los uso más que nada para hacerme la comida que yo uso para sprintar. Lo pongo ahí que se me vayan haciendo. ¿Cómo lo he repartido? Pues fijaros, aquí están todas las verduritas. Me han cabido muy bien ahí todas las verduritas. Luego aquí tenemos, pues esta para las aceitunas, los huevos y el tofu. Esta para todos los que salen así en cajitas, que creo que eran la avena, pimienta, si no recuerdo mal, no es moscada o algo así, no sé. Hay 4 diferentes. Luego está aquí de los raros, que tenemos la ambrosía, la sal y los rayos estos. Y luego ya frutas. Estas de aquí son frutitas del Storybook. Aquí también tenemos frutitas del Storybook. Y aquí ya todo de mar, fijaros. Todo esto es mar, todo esto es mar, todo esto es mar. Y los yogures, que también tenemos yogures en el Storybook. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo. El tour por mis 3 plantas de baúles. Espero que os haya gustado, que os haya dado ideitas para, pues eso, organizaros vosotros también. También os digo que esto es muy relativo, cada uno se organiza como quiere y puede, o sea, para mí me viene bien así. Hay mucha gente que lo tiene como yo lo tenía, todo en una planta, una para materiales de todos los sitios, otra para las flores, otra para las gemas y otras para las comidas, y les viene bien. Yo tenía saturación y necesitaba hacer esto, porque además no nos olvidemos que en breve, bueno, en breve tampoco, pero dentro de poco tendremos el tercer DLC y voy a necesitar otra planta exclusiva para ello, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y yo creo que así estoy mejor distribuida porque me viene muy bien. Tengo que decir que ya lo he usado porque estos días que estoy de vacaciones pues he estado haciendo cositas de relax, recolectando cositas, moviendo las salas y todas estas cositas. Y a mí me viene muy bien porque si estoy en el valle recolectando, me voy a mi sala número 2, que es la del valle, y descargo tranquilamente. Que me voy al Storybook, pues lo mismo en esta del Storybook. Que me voy al Riffing Time, pues lo mismo en la de la Riffing Time. Y no me vuelvo tan loca también a la hora de buscar cosas y de saber dónde iba esto, dónde iba lo otro. Y también más que nada porque ya me estaba quedando sin espacio. Tengo que decir que también es porque me estaba quedando sin espacio. Y así me lo he podido poner de mejor manera. Y aunque me sobre espacio, no me importa porque seguramente lo iremos llenando. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os han gustado las salas, el cómo lo he decorado, que también eso me ha molado mucho hacerlo. Tengo que decir que me he divertido mucho haciendo estas salas. He estado pues no sé si 4 días o 5 a ratitos, porque ya sabéis, como os he dicho, estoy de vacaciones. Y me he ido poniendo a ratitos cuando he tenido ganas. Y esto es algo que se hace de relax, sin saturarse. Decir, bueno, pues ahora me voy a poner un ratito. Y te pones a decorar una de las salas, lo reubicas todo, lo pones guay. Otro ratito te pones con otra sala y así. Y es una manera de entretenerse, pasarlo bien. Y que luego a la hora de jugar te sea algo práctico. O al menos a mí me lo parece. Pues eso, como os he dicho, dejadme en comentarios qué os ha parecido. ¿Qué sala os ha gustado más? Me gustaría mucho saber qué sala os ha gustado más.
Y nada, mis amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Julie. Un besito para ellos. ¡Mua! Pues nada, amores, lo que os digo siempre, suscribiros al canal si aún no lo estáis, dar un fuerte like si os ha gustado, que eso me ayuda muchísimo. Si estáis en móvil, hay un botoncito nuevo donde pone hypear y eso me va a ayudar muchísimo para que me vea más gente. Muchas gracias si lo hacéis. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!